El tema de este día es levántate y sálvanos. Y voy a tomar parte del Salmo 58, pero sobre todo del Salmo 59. Dice en el capítulo 59 de Salmos, un salmo escrito por David, en el verso 4 y verso 5 de la siguiente manera: sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Oremos a Dios. Padre, gracias. Levántate, Señor, y sálvanos. Es la oración de tu pueblo durante todo el tiempo, desde que tú llamaste a Abraham, porque Abraham confiaba y depositaba su vida en tus manos. Y gracias, Señor, porque también a sus descendientes, a los hijos de Jacob, tú también les diste esa promesa, y ellos fueron guardados, protegidos en el hueco de tu mano. Y aún en los momentos más difíciles, tu presencia, tu nube iba con ellos. La columna de fuego los dirigía. Tu presencia estaba sobre el tabernáculo, mostrando, Señor, que tu habitación no solamente era ese lugar, sino el pueblo mismo era tu habitación. Tú estabas en medio de ellos. Tú los dirigías, los sacabas, los llevabas al lugar de reposo y de descanso. Pero cuando ellos tenían también dificultad, en todo momento que ellos clamaban a ti, tú los escuchabas. De la misma manera que cuando ellos se alejaban, también tú respondías trayendo disciplina sobre ellos. Pero cuando ese pueblo se humillaba y se arrepentía, tú, un Dios misericordioso, no tardabas, sino que, Señor, los escuchabas y respondías para cumplir tu propósito. Hoy queremos que sigas obrando en nuestra vida de esa manera, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Salmos 58 y 59. Levántate y sálvanos. Y estos salmos, al igual que toda la Biblia, pero los salmos van a revelar, aunque muchas ocasiones no estamos viendo lo que dice la historia, pensamos que solamente es un poema o es una canción, pero los salmos están revelando la vida espiritual del escritor y del pueblo, tal vez de una manera poética, a través de un canto, pero lo están revelando. Revela la condición social, cómo se desenvolvía ese pueblo. También nos está revelando cuál era la relación que tenían con Dios o la falta de ella. Va a describir también de una manera poética, pero a la vez cruda y directa, la realidad espiritual que estaba enfrentando en este caso el salmista, cómo se siente. También va a hablarnos acerca de las situaciones que le rodean y cómo está afectando a su vida, a su sentimiento, cómo le está llegando hasta el corazón mismo. Y también en los salmos hay oraciones a través de poemas, a través de canciones, que están pidiendo a Dios cuál es el deseo del corazón de esa persona. Y hoy vamos a estar viendo precisamente en el Salmo 58 y 59 algunos versos. Quise tomar estos dos capítulos porque cuando titulé Levántate y sálvanos, pensé en este salmo cuando nos habla en el Salmo 59, versos 4 y 5, esa expresión que está utilizando el salmista. En otras versiones dice literalmente levántate, no despiértate. Y pensamos, bueno, Dios no está dormido, Dios no está acostado, pero habla de una expresión de que Dios muestre su poder en ese momento. Y en el Salmo 58, de qué es lo que nos debe salvar Dios, o por qué debe levantarse en este momento y salvar a su pueblo. Debe levantarse y salvarnos de esos perversos, de los que tienen pensamientos perversos. Dice en el capítulo 58, voy a leer en traducción del lenguaje actual: yo les pregunto, gobernantes. En otras versiones dice pueblo. Yo les pregunto al pueblo y a los gobernantes. Y yo también quisiera empezar con esto, preguntando al pueblo:
no a Dios porque reclamamos a Dios, preguntando al pueblo por qué hemos llegado a esta situación, preguntando a nuestros gobernantes por qué hemos llegado a esta situación, porque el pueblo, nosotros somos los responsables de esta situación y los gobernantes son los responsables de esta situación. Y le pregunta a los gobernantes, ¿de verdad actúan con justicia? Y esta es una pregunta retórica, no está diciendo contesten si actúan con justicia o no. Realmente este cuestionamiento está implícita la respuesta y lo que está haciendo es una negación, es una pregunta retórica. Y aquí mismo se incluye la respuesta y lo que quiere decir, definitivamente ustedes no actúan con justicia, por eso está esta situación. Y ustedes, hombres mortales, ¿son justos en sus juicios? Recuerda estas preguntas retóricas, realmente lo que Dios está haciendo es cuestionar y al mismo tiempo confrontar, diciendo ustedes no están viviendo justamente. Está reiterando esta pregunta 2 veces en el mismo verso. ¿Qué quiere decir? Que está poniendo énfasis, diciéndole no actúan de manera justa. Y no solamente en sus actos, sino dice el Salmo 58, desde sus pensamientos llevan malignas intenciones. Y lo que están haciendo es provocar al pueblo, provocar que haya violencia en el pueblo, provocar que haya confrontamiento en el pueblo. ¿Quién está provocando esto? Los mismos gobernantes. La situación en nuestro país actual, miren el capítulo 58, verso 2 de Salmo, dice: antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. En la traducción del lenguaje actual dice, al contrario, todo lo que piensan lleva malas intenciones. Todo lo que hacen provoca violencia en el país. Pensemos en nuestro país. ¿Qué hay? Desempleo, impunidad, corrupción desde las más altas esferas, ideologías destructivas, leyes que van en contra de la naturaleza y sobre todo de la ley de Dios. ¿Y qué hace todo esto? Es como una red, como lazos donde la misma sociedad, el mismo gobierno se va enredando, quiere poner este lazo y esta red a los pies de los justos, en contra de aquellos que están pensando diferente, pero en esa misma red ellos se van enredando. Estas leyes, y en estos días se ha promulgado una ley en la Ciudad de México terrible, lo que está haciendo es denigrar la dignidad humana, la imagen de Dios, destruir, dañar la sociedad, destruir completamente a la familia, a nuestra juventud y a nuestra niñez. Inclusive hay leyes que están aún en contra de la vida antes de que siquiera ese bebé pueda ver la luz. Nos damos cuenta entonces por qué la situación en nuestro país. Ahora, hermanos, no solamente esto, sino viendo a Isaías, viendo a otros profetas, a Jeremías y a tantos profetas de Dios, llega el momento en que la iglesia se ha hecho al lado de aquellos que pervierten la verdad. Dice John Wesley, o decía John Wesley, que lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza. Y esto es lo que está pasando. Esa corrupción ha llegado a todos los niveles. Y no estoy hablando solamente de la corrupción económica, sino la corrupción moral, la corrupción espiritual. En todo sentido estamos destruyéndonos. Y ahora se aplaude todo aquello que antes era llamado pecado. Dice en el verso 4, me gustó la traducción del lenguaje actual. En el verso 4 dice: son gente tan venenosa que hasta parecen víboras. Lo que sale de sus labios, no solo en su pensamiento, sino en sus labios, daña, es como veneno, trae muerte. Y esto es lo que estamos viendo. Y además nos va a decir este salmo: pero aunque se les hable, no quieren oír.
Aunque se les reprenda, han cerrado sus oídos para no escuchar. Dice en el verso 4 y 5 en la Reina Valera 60, que es la que comúnmente nosotros tenemos. Es un español antiguo, pero me gusta también porque es mucho más rico y más culto en muchos sentidos. Dice: veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan. Por más hábil que el encantador sea, por más que se les llame la atención, por más que vean la situación y que puedan entender que lo que están haciendo, lo que están pensando, lo que están tramando y lo que están realizando es una aberración total, pero no pueden torcer su camino, están obstinados en eso. Sálvanos de esto. Y no solamente está diciendo: levántate, Señor, y sálvanos porque estén haciendo este daño contra nosotros. Sálvanos de que nosotros mismos podamos pensar, actuar o hablar de esta manera y levantarnos en esa misma situación. Mantén a tu iglesia como esa iglesia especial, santa, pura. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Levántate y sálvanos. Haz justicia contra esos perversos. Yo recuerdo en Hechos también, cuando Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso, que los manda a llamar, y dice: tengan cuidado, porque de ustedes mismos se pueden levantar hombres que, yéndose tras sus propios pensamientos, tras su propio vientre, puedan arrastrar a muchos con enseñanzas torcidas. Y lamentablemente nosotros vemos durante la historia de Israel que había muchos profetas. Habían 200 profetas, 300 profetas, etc. Pero habían los profetas que estaban a favor del gobierno, aunque ese gobierno estuviera pecando contra Dios, no guardara los mandamientos de Dios. Pero ellos vivían de eso, estaban a favor y hablaban palabras lisonjeras, palabras que adulaban, palabras que quedaran bien, que no ofendieran. Pero se levantaba un profeta como Jeremías, como Elías, como Eliseo, profetas llamados por Dios, que sin importar su seguridad, aún a riesgo de su propia vida, ellos estaban dispuestos a hablar verdaderamente el mensaje de Dios, a declarar y a enfrentar y confrontar el pecado. Por eso, cuando dice: levántate y sálvanos de estos perversos, perdón. ¿Cómo entender en el Salmo 58 o en todos los salmos que hemos meditado en esta semana? ¿Cómo entender en estos salmos que en ocasiones la oración del salmista es que Dios traiga juicio sobre los enemigos? Parece que está pidiendo solamente el mal sobre esos enemigos. Un salmo imprecatorio, una oración pidiendo mal. ¿No ha dicho Dios que no debemos orar de esta manera? Claro que sí. Pero era tanto el celo del profeta, era tanto el celo del salmista en este caso, el celo por la justicia, por la santidad de Dios, por ver al pueblo desenfrenado, rebelde, por ver a los mismos gobernantes, a sus mismos amigos en contra del pacto santo de Dios, en contra de los mandamientos de Dios, quebrantando a tal punto los mandamientos de Dios y burlándose de la justicia de Dios, que entra furor en el corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado. A veces vemos en las redes sociales o hasta en televisión una persona que está golpeando a un niño, a un bebé, y nos da coraje y nosotros quisiéramos actuar con nuestras propias fuerzas. Algo así le pasa a los profetas, al salmista en este caso. Señor, veo tanto mal. En ocasiones los profetas dicen: Señor, ya no me hagas ver tanto mal. Es el celo de Dios. El deseo del salmista está no tan velado en este salmo, porque vemos que saca su corazón y a veces empieza a decir: Señor, destrúyelos. Mire, vea el verso 6.
Yo no sé cómo entender esta oración o este canto, porque recuerde que se cantaba. ¿Cómo entender un canto así? Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. O sea, sus hijos sean dispersados como agua que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Realmente estaba muy enojado el salmista y en su canto lo expresa directamente, mostrando la indignación que hay contra la injusticia y contra el pecado. Rómpele los dientes, desaparezcan como agua, que sean pisoteados, dicen en otras versiones, como hierba en el camino, que se derritan como hielo, que ni siquiera nazcan, que ardan como rama seca, sean arrastrados por el viento. Y una expresión aquí como el caracol, está hablando como aquí en México conocemos un animalito, un caracol que le decimos la babosa, ¿no? Y le pone sal o algo y se deshace. Está diciendo, Señor, actúa de esta manera. ¿Se da cuenta hasta qué punto había llegado la ira de este salmista? Y yo quisiera pensar en este momento, ¿cuántas veces se han levantado becerros falsos? No estoy hablando de ídolos solamente, que son pensamientos, ideologías, aún partidos, y por qué no decir hasta iglesias, pastores se han convertido en becerros de oro, ídolos falsos, y la gente va tras esos pensamientos, tras esas doctrinas, tras esa religión, y se ha olvidado verdaderamente de lo que es tener una comunión con Dios, de lo que es respetar, vivir en la palabra de Dios. Ahora vivimos conforme a nuestros pensamientos. Es que a mí me parece, es que yo pienso, es que creo que Dios no debía ser tan severo en esto. Y nosotros queremos enseñarle a Dios, moldear a Dios a nuestras necesidades. Y esto no puede ser de esta manera. Hemos visto tristemente que esto es porque se ha predicado una fe ligera, una fe falsa y en ocasiones hasta contraria a la palabra de Dios. Es tiempo que el pueblo, la iglesia de Dios, vuelva no solamente a nacer de nuevo, que se arrepienta, sino que vuelva a la palabra de Dios. No estoy diciendo a las tradiciones, sino que vuelva a tener a la palabra de Dios como centro de su vida. Líbranos, Señor, de ser de esta manera. Líbranos de esos perversos. Líbranos de nuestros propios pensamientos. Líbranos de nuestros propios deseos. Y la única manera es a través de la palabra de Dios. Nos dice el Salmo 119, y no solamente es para los jóvenes, sino es para todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. ¿Con qué limpiaremos nuestra vida y nuestro pensamiento de esas influencias? Con guardar la palabra de Dios. Si usted quiere ver la hermosura de la palabra de Dios, lea después en este día el Salmo 119 y va a ver lo grande que es tener la palabra de Dios como centro de nuestra vida. Ahora, el salmista está orando de esta manera y está pidiendo castigo sobre su pueblo. Pero en el verso 10 del capítulo 58, en la versión 60 dice: a pesar de todo esto, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavarán en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. En la traducción del lenguaje actual me gustó porque tal vez puede ser más claro para aquellos que no lo entienden claramente en la versión 60. Dice que Dios sigue actuando, Dios es rey y Dios sigue viendo esas cosas y actuará. Y por eso hay una seguridad de nosotros que Dios actuará en esta situación. No solamente estoy hablando de la pandemia, estas leyes, esta condición en la que estamos. Posiblemente vayamos de mal en peor porque la sociedad va de esta manera, pero Dios seguirá actuando para salvar a su pueblo, y en medio de esta descomposición espiritual y social, Dios estará sacando a aquellos que escuchen su voz.
Dice en la traducción del lenguaje actual, el verso 10, tu pueblo verá el castigo que vas a darles. O sea, veremos cómo Dios actúa de esta manera. Y en el verso 11, esto es lo que me gustó también de esta versión, que a pesar de toda esta situación y el conflicto que hay en el salmista y se siente adolorido, parece que no hay escapatoria, parece que no hay esperanza. Dice, y dirán hombres y mujeres, escuche esto, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. A pesar de todo esto y a pesar de sentirnos adoloridos, ofendidos y en muchas ocasiones perseguidos, ¿vale la pena ser hijo de Dios? Claro que vale la pena. Porque nuestra recompensa y nuestra esperanza no está en esa tierra. Porque el hecho de tener comunión con Dios es nuestro gozo y nuestra recompensa. Dios es nuestra heredad, nuestra recompensa para sus siervos. Esto es lo más anhelado. Dice el verso 11, vale la pena que seamos el pueblo de Dios. Hay en este mundo un Dios que hace justicia. Vale la pena. En la versión 60 dice, entonces dirán los hombres, ciertamente hay galardón para el justo. A pesar de todo esto, hay un galardón para el justo, una recompensa, dice en la Biblia de las Américas, galardón, recompensa, vale la pena servir al Señor, ser pueblo de Dios, claro que sí. Y dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 22 al 26 de la siguiente manera. Mire cuál es la recompensa, cuál es el galardón, por qué vale la pena, a pesar de que había estado orando y pidiendo hasta destrucción, sintiéndose adolorido, triste, decepcionado por todo el mal que ve. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. O sea, por causa de seguir a Jesús, no por causa de hacer el mal, sino por causa de seguir a Jesús. Verso 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí, mire el galardón, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. ¿Vale la pena seguir al Señor? Claro, porque nuestro galardón es grande en los cielos. No plantamos para cosechar en esta tierra. Nosotros tenemos nuestra mirada en nuestro corazón en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Dios está diciendo, así hacían los antiguos con los profetas, así está haciendo ahora el mundo con nosotros. Pero también está diciendo, nosotros también somos los profetas de Dios. Tú que oyes la voz de Dios, tú que hablas la voz de Dios, esa voz es la voz de Dios. Entonces tú te conviertes en un profeta que está publicando la palabra de Dios. Verso 24, por el contrario, aquellos que dicen todo les va bien en este mundo, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de ustedes que buscan todas las cosas de este mundo y que piensan que aquí está su tesoro. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, el pueblo infiel, el pueblo rebelde, alababa a aquellos falsos profetas y buscaba la falsa palabra. Así pasa hoy. ¿Qué es lo que busca la gente? Lo que agrade a su corazón, no lo que agrada a Dios, no la palabra de Dios. Dice en el capítulo 59 del Salmo, ¿por qué se siente así? ¿Por qué hace esta oración y este canto el salmista, tanto en el 58 como en el 59? Mire, en el verso 12 dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, por la maldición y mentira que profieren. ¿Cómo son estas personas? Malvados, se levantan contra el pueblo justo, dice en la traducción del lenguaje actual. Cada vez que abren la boca, pecan con sus labios. Como había dicho el 58, son como serpientes que tienen veneno en sus colmillos, en sus lenguas. Todo lo que hablan,
todo lo que hacen, pueblo, gobierno, es para destruir. Dice entonces en el verso 12, en la traducción del lenguaje actual: entonces, pues déjalos que caigan en la trampa de su orgullo, por la maldición que lanzan, por la mentira que dicen. Parece que ellos están cubriendo y están haciendo estas nuevas leyes, pero al final va a ser destrucción. En cambio, el pueblo de Dios estará guardado. Aún impidan que hablemos. La justicia no se puede cegar, no se puede callar, y en el momento la injusticia traerá su propio juicio, su propio castigo. ¿Quién es? Dios obrando en ese momento. Y entonces en el capítulo 59, verso 11, dice de la siguiente manera: tú, Dios mío, eres nuestro protector. Sacúdelos con tu poder, ponlos por el suelo, destrúyelos. Y dice en esta versión: pero no los mates, así mi pueblo no lo olvidará. O sea, ponlos como un ejemplo para que aún el pueblo justo de Dios vea que tú sigues obrando, que hay Dios en esa tierra, que vale la pena seguirte. ¿Cómo se sentía el corazón de este salmista? Yo creo que es el corazón de muchos pastores, de muchos padres de familia, de mucha gente en nuestro México y en el mundo, viendo todas las aberraciones, viendo estas leyes que se están promulgando en contra de la vida, en contra de la familia, en contra de nuestros niños, pervirtiendo la mente y el corazón de nuestros niños. Pero eso llaman bueno, y eso se publica en la televisión. Pero no hables de la familia, una familia integral, una familia con papá y mamá e hijos, como la Biblia nos dice, porque entonces eso es ser de una mente retrógrada. Eso es no ser progresista. O sea, ser progresista es ir a la destrucción. Ser progresista es ir contra Dios. Ser progresista es ir contra la naturaleza. Ser progresista es ir contra la familia. ¿Cómo duele? Y yo así me siento también. Me siento indignado y no lo puedo callar. Perdón que hable de esta manera, hermanos, pero esto es lo que sentía el salmista en este momento también. No por una situación como esta, por todo lo que estaba pasando, pero yo específicamente por esto. Y no lo debemos callar, porque si nosotros callamos, si el justo calla, por eso el necio, porque así lo llama la palabra de Dios, el perverso, se cree sabio. Verso 13 del capítulo 59. Dios mío, dice el salmista, destrúyelos con tu enojo, destrúyelos por completo, que se sepa en Israel y en todo el mundo que tú eres quien gobierna. Señor, actúa para que el mundo sepa que tú estás gobernando, que tú sigues siendo rey. Recuerde que el salmista dice: sálvame. Y quiero llegar a este punto. Viendo toda esta situación, lo que está diciendo sálvame no es sácame de este mundo solamente, o que ya no haya esto, sino aún guárdame de ese mal, pero guarda también de que mi pensamiento y mi corazón no vaya en ese mismo sentido. Y entonces llega precisamente al capítulo 59, empezando desde el verso 1 y verso 2. En la versión 60 dice: líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. En la traducción del lenguaje actual dice: sálvame de mis enemigos. Verso 2: sálvame de esos malhechores, líbrame de esos asesinos. Ciertamente se sentía perseguido. Muchas ocasiones nos sentiremos amedrentados, nos sentiremos temerosos. Pero hermano, si nosotros callamos, no podemos ser contados como aquellos profetas, como Elías, como Eliseo, como Jeremías, como Ageo,
como Amós, no podemos ser contados como esos profetas que se levantaron y hablaron en contra del pecado, inclusive en contra del rey, inclusive aún poniendo su vida en entredicho y que pudieran ser encarcelados o muertos. Aún ellos no callaron, porque había un fuego, tanto lo dice Isaías como lo dice Jeremías, pero hay un fuego dentro de mí que no se puede callar. Aún Ezequiel igual dice que esas palabras también las tenía y él tenía que hablarlas. Todos los profetas no podían detener la justicia y la palabra de Dios. Hermano, es tiempo en que nosotros hablemos. No es para atacar, es para hablar del propósito de Dios, de la justicia de Dios. Dios quiere que el pueblo se vuelva a Él. Dios quiere levantar familias que le honren. Dios quiere levantar una sociedad que verdaderamente tenga en el centro a Dios, que viva en justicia. Dice en el verso 4 del Salmo 59: sin delito mío corren y me aperciben. En la traducción del lenguaje actual, verso 4, dice: aunque no he hecho nada malo, se apresuran a atacarme. Y en esa situación es que David levanta este clamor y esta oración. Despiértate ya, ven a ayudarme, mira cómo me encuentro. Había dicho antes en el 1 y 2, sálvame, levántate. Y aquí dice despiértate. No es que Dios estuviese dormido, no es que Dios está acostado, no es que Dios no está actuando, sino este salmo nos va a recordar una oración que tenía el pueblo cuando iba en el desierto, y cuando ese pueblo no tenía más dirección que la dirección de Dios. No podía depender de nadie más que de Dios. En el capítulo 9 de Números nosotros vemos que la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo y Dios los dirigía. Si esa nube se levantaba, ellos se levantaban y levantaban su campamento y seguían a donde iba la nube. Si la nube se detenía, fuera unas horas, un día o meses, ellos se detenían ahí esperando la dirección de Dios. O sea, a la voz de Dios, a la dirección de Dios, el pueblo se levantaba. A la dirección del pueblo a la dirección de Dios, el pueblo reposaba y se estaba en ese lugar hasta que Dios los dirigía y los llevaba a otro lugar. Dios los estaba alimentando en el desierto con maná durante casi 40 años. Dios los estaba librando aún de sus enemigos. Dios les estaba dando agua en medio del desierto. Dios los estaba alimentando con la palabra. Dios estaba formando un pueblo que le pudiera servir, que fuera como Él. Y dice en Números capítulo 10, ya ahora el capítulo 10, el capítulo 9 termina con esto de la dirección de Dios, pero el capítulo 10, verso 34 de Números, dice: y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. En todo momento iba la dirección de Dios. Verso 35: cuando el arca se movía, Moisés decía, y esto es lo que David está recordando. ¿Qué es lo que está recordando David? Estas palabras que se encuentran en Números: levántate, oh Jehová. O sea, levántate. No está hablando que estuviera dormido, sino la nube de Dios. Levántate de ese campamento y llévanos a un lugar de reposo. Dirígenos. Ve con nosotros. De hecho, aún Moisés dijo: si tú no vas con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Lo que dice también el Salmo 68. Levántate, Señor, y abre camino entre sus enemigos. Llévanos al lugar que tú tienes preparado para nosotros. No pierda este pasaje. Voy a leer el verso 36 enseguida, pero quiero ir al Salmo 59, verso 5. Dice: tú eres el Dios del universo, el Dios de Israel. Despierta ya, castiga a todas las naciones. No les tengas lástima a esos malvados traidores. Levántate, Señor, dirígenos y castiga. Haz juicio sobre tus enemigos. Esto es lo que decía Números 35. Está recordando esa dirección de Dios. Y el verso 36: y cuando ella se detenía, decían, mire, y esto es la bendición. Cuando ella se detenía, decían: vuelve, oh Jehová,
a los millares de Israel. Señor, vuelve a estar en medio de tu pueblo. Sostén a tu pueblo en todo momento, porque necesitamos tu presencia, tu dirección. Abre camino en medio de sus enemigos, destrúyelos. Pero Señor, cuando nos lleves a ese lugar de reposo, vuelve a tener tu presencia ahí. Y dice en el capítulo 59, versos 9 y 10, voy a ir concluyendo en esta mañana y quiero que ponga mucha atención. El salmista está pidiendo: sálvanos, aunque está esta situación, sálvanos. Pero no está diciendo: tengo temor y me voy a quedar ahí. No, llévanos al lugar donde quieres llevarnos. Forma tu pueblo, llévalo por en medio del desierto, pero ve tú delante de nosotros. Dice el verso 9: yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Verso 10: tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Con tu ayuda veré derrotado a todos mis enemigos. Vuelvo a leer estos dos pasajes, estos dos versos. Yo pongo en ti mi confianza, pues tú eres mi fortaleza. Sálvame, levántate y sálvame, porque tú eres mi fortaleza, porque en ti está mi confianza, porque tú, Dios mío, eres mi protector. Levántate y sálvame. Yo no estoy poniendo mi confianza en nadie más, porque tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro en esta situación. Con tu ayuda veré derrotados a todos mis enemigos. No es que esté deseando el mal de sus enemigos, sino lo que está diciendo es: levántate, Señor, y vuelve a dirigir a tu pueblo. Vuelve a los millares de millares, vuelve a tu pueblo y hazlo tu habitación. Vuelve, Señor, a mostrar ese fuego y tu palabra, Señor, que queme, que haga volver el corazón de nuestra nación a la justicia. Yo quiero que en este momento nos acerquemos a Dios y oremos, derramemos nuestro corazón y digamos así: Señor, levántate sobre nuestro México. Ve todo lo que se está haciendo. Levántate y salva a tu pueblo. Vuelve a mostrar, Señor, tu gloria. Pero vuelve a mostrar tu luz y vuelve a formar ese pueblo en el desierto, en nosotros, en ti que me escuchas, en ti que aún tal vez no has recibido la palabra de Dios, no has creído en Jesús como tu Salvador. Yo te invitaría a que tú le conozcas y veas cómo el Señor actúa en tu vida. No solamente te va a librar, pensamos de esos enemigos externos, no, va a librarnos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, nos va a volver a hacer nacer de nuevo, va a poner su morada en nosotros, y entonces tú podrás ser llamado parte del pueblo, del campamento de Dios, de la asamblea del Dios santo y puro. Yo quisiera que en este momento oremos: Dios mío, en ti está mi confianza, mi fortaleza, eres mi protector, me amas y saldrás a mi encuentro. Padre, oramos porque, Señor, tú conoces el corazón, la mente, tú conoces lo que estamos pasando, aún la indignación que puede haber en nuestro corazón por ver la injusticia y por ver el mal que se levanta contra nuestra nación. Pero ese es el mismo juicio por causa del pecado y la idolatría en nuestro país, por causa de la perversidad desde la sociedad hasta los gobernantes. Señor, obra de tal manera que nosotros podamos decir que vale la pena buscarte y servirte, para que aún aquellos que no te han conocido hoy vuelvan su corazón a ti y puedan reconocerte como el Dios del universo, que nos amó tanto que envió a su Hijo para librarnos de este presente mundo malo, y este mundo irá de mal en peor. Pero, Señor, nosotros oramos que te levantes, no como si estuvieses dormido, no, sino como tu gloria que está sobre el campamento, y que se vea tu gloria y que nos dirijas al lugar de tu reposo, que nos mantengas y nos lleves en medio de esta lucha, en medio del desierto, hasta que tu salvación sea perfecta en estos jóvenes, en estos adolescentes, en estas parejas, estas familias que nos están viendo, en este hermano, esta hermana que se había alejado de ti, o en la persona que hoy no te conoce todavía, pero hoy quiere recibirte en su corazón y hoy quiere hacer esta oración y decir: yo quiero que tú seas ese Dios que me dirija, ese Dios al que pueda encargar mi vida y pueda confiar que en Él está guardada y segura mi salvación, que yo pueda confiar que Jesús es mi Señor. Padre, yo oro por cada uno de ellos
Y Padre, sé tú levantándote, salvando a tu pueblo, manteniendo a tu pueblo en esa salvación, manteniendo a tu pueblo como esa lumbrera, como aquellos profetas que hablan la palabra de Dios sin temor, con valor, porque es la verdad de las Escrituras, es la verdad de tu palabra y no la podemos callar. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.